César, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a este espacio de DiNews. Por cierto, en medio de esta tensión agradecemos el tiempo que nos brindas, pero quisiéramos un poco su evaluación de lo que ha pasado el día de hoy, en donde además de lo que pasaba en cárceles, en las calles, con estos atentados terroristas, hoy se ha afectado de forma frontal a los medios de comunicación y a muchos periodistas. Buenas tardes, César. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia y muchísimas gracias por esta entrevista. Sí, esta tarde hemos sufrido un acto de violencia absolutamente inédito en el país, yo diría que en América Latina, porque si bien en el pasado grupos criminales han atacado medios de comunicación y de forma gravísima. Recordemos cuando se volaron el edificio, la sede de Diario El Espectador en Colombia en los años 80, ¿no es cierto? Pero no habíamos tenido un hecho en el cual estos grupos criminales se atrevieran a transmitir en vivo, a tomar un medio de comunicación, ¿no es cierto? Tomar como rehenes a sus trabajadores, a sus periodistas, ¿no es cierto?, transmitir todo esto en vivo y luego pues generar este grado de zozobra. O sea, realmente estamos ante un hecho terrorista completamente claro, ¿no es cierto? Pero además un hecho terrorista que se puede calificar de una operación psicológica con el fin de crear zozobra, temor, conmoción en la sociedad ecuatoriana, y podría decir a estas alturas que de alguna forma lograron sus objetivos, pues obviamente los ecuatorianos estamos conmocionados, la población se trasladó a las calles, trataba de llegar a sus casas lo más pronto posible. El transporte público estuvo colapsado esta tarde. Las instituciones públicas y privadas fueron evacuadas, ¿no es cierto? Y a estas alturas también existe mucho temor en las sedes de los medios de comunicación, porque se ha comprobado, se ha visto que los medios de comunicación son un objetivo, un blanco de estos grupos criminales que tienen prácticas terroristas, ¿no es cierto? Y eso nos ubica a los medios de comunicación, periodistas, a las organizaciones que trabajamos con periodistas y medios, ¿no es cierto? Nos ubica como un blanco y con un objetivo. Y por eso es que estamos exigiendo al gobierno nacional que se tomen las medidas de protección adecuadas para esta situación de altísimo riesgo. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, César, porque si bien el Ecuador ha sido una isla de paz, así lo denominaban muchas personas no hace muchos años, y actualmente estamos viviendo situaciones inéditas que extreman nuestra actividad periodística y que generan nuevos riesgos a los cuales tendremos que acoplarnos para poder hacer ejercicio de la libertad de expresión y también del derecho a informarse que tiene la población. En ese sentido, hemos visto cómo a través del estado de excepción se habían preocupado de resguardar varias instituciones estratégicas, le hace Fiscalía, el Palacio Legislativo, también Carondelet, pero se había olvidado que los medios de comunicación en medio de esta situación somos blancos vulnerables, por eso es que entraron a TC Televisión. Ahora acabamos de acudir a las inmediaciones de Teleamazonas y vemos la presencia militar, pero más allá de la presencia, ¿cómo se recomienda en cánones internacionales el proteger en una situación de guerra, porque eso es en lo que estamos en este momento, a la prensa para que pueda continuar contribuyendo con la ciudadanía y ayudar a aplacar lo que tú decías, esta parte psicológica que lo que busca es sembrar el miedo y muchas veces puede ser contrarrestada con información verificada y con rigor periodístico como lo que deben hacer los medios de comunicación? Exactamente, y comienzo por esta último que tú acabas de mencionar. El papel del periodismo, el papel del trabajo periodístico de los medios y de los medios de comunicación en momentos como este es fundamental, se vuelve doblemente importante, ¿no es cierto? Porque es justamente la forma en que la población puede estar
informada, bien informada de lo que está sucediendo en determinado momento. Y para eso se necesitan dos cosas, me parece que son dos elementos en esta ecuación, ¿no es cierto? El primero que es justamente el brindar las garantías, las debidas garantías para el trabajo periodístico. Y aquí pasa primero por esas acciones estatales, ¿no es cierto? El Estado es el gran responsable de la seguridad de todos los ecuatorianos, pero también y de forma específica, ¿no es cierto? Y yo diría que de forma muy puntual de la seguridad de los periodistas y de los medios de comunicación. Y es por eso que efectivamente hemos pedido que se resguarde las sedes, oficinas de los medios de comunicación del país y que se proteja a aquellos periodistas que están en la calle tratando de llevar la información de primera mano a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, esa garantía para que el trabajo periodístico se pueda cumplir con unas condiciones de seguridad que en este momento tenemos que admitirlo, ya es otro momento, no estamos viviendo en una situación de una sociedad democrática pacífica en la cual, si bien existen conflictos, estos se procesan de forma pacífica, ¿no es cierto? Sino que realmente hemos pasado un escenario de conflicto armado, con tal como está además en el decreto presidencial de esta tarde, y eso hace que las condiciones para las coberturas periodísticas sean distintas, ¿no es cierto? Hay que adoptar protocolos de otro tipo, más propios de conflictos armados, y eso creo que va a ser un gran aprendizaje que tengamos que hacer los periodistas ecuatorianos en muy poco tiempo. Esto hay que hacerlo inmediatamente. Y lo segundo, que me parece que es indispensable en esta ecuación, es la responsabilidad para informar, ¿no es cierto? El tener muy claro que el periodista en este momento cumple ese papel fundamental del que hablamos, que la población necesita la información, ¿no es cierto? Pero necesita información, no cualquier información, no necesita desinformación o mala información, necesita información de calidad. Y eso nos hace que señalar que los periodistas, los medios de comunicación, tienen que redoblar los esfuerzos por ser mucho más cuidadosos en la información que se difunda, el evitar a toda costa el convertirse en propagandistas, voceros de los grupos delincuenciales, no revelar, por ejemplo, no difundir los videos que mandan los grupos delincuenciales de forma inmediata y sin ningún filtro, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado para que, como digo, el papel se cumpla de forma minuciosa, el papel del periodismo en momentos tan complejos, tan graves, tan delicados como los que vive el Ecuador en este momento. Ahora, César, a propósito de lo que tú estás mencionando, cuán fundamental también es que exista una contribución de los aparatos estatales de comunicación para poder soportar la labor periodística. Ese es un tema que no obedece exclusivamente a esta circunstancia, que es comprensible. El gobierno tiene tanto por liderar en este instante. Sin embargo, el aspecto comunicacional, como bien lo entienden los delincuentes, es fundamental en una situación de estas características. Entonces hemos visto cómo a cuentagotas prácticamente en los espacios para los periodistas se va otorgando información oficial, se carece de datos respecto a temas fundamentales, como por ejemplo la situación de los guías penitenciarios y la cantidad de rehenes. Pasan largas horas y en ese sentido vemos una falencia en el gobierno nacional por optimizar esos espacios para que los periodistas a su vez puedan ser adecuados transmisores de mensajes corroborados por la oficialidad. En ese sentido, ¿cuál es el balance que ustedes han realizado sobre esto que estoy identificando? Sí, correcto. Nosotros, de hecho, el día de ayer habíamos emitido una alerta señalando
justamente estas graves dificultades que tienen los periodistas que cubren las fuentes policiales, las fuentes de seguridad, ¿no es cierto?, para acceder a información, y especialmente en los temas carcelarios. El SNAI es una de las entidades más herméticas del país, y seguramente son herméticos porque al mismo tiempo sabemos que incluso por las revelaciones de los chats del caso Metástasis, ¿no es cierto?, que es una de las entidades estatales penetradas por los grupos de crimen organizado. ¿No es cierto? Es evidente, mientras menos transparente es una entidad pública, más susceptible es de corrupción, más susceptible es de que la corrupción y el crimen organizado penetren en esa entidad. Entonces sí, hay que hacer un llamado generalizado a que el gobierno, el Estado dé señales clarísimas de que está dispuesto a entregar información justamente para que los ciudadanos puedan disponer de esa información oficial, verificada, que los periodistas puedan hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no es cierto? Y que podamos justamente evitar la zozobra que crea la falta de información. Es evidente que el gobierno nacional tiene que dar muestras de alguna estrategia de comunicación más allá de lo anecdótico, ¿no? Más allá de las fotos o del TikTok o de alguna frase aparentemente ingeniosa en contra de opositores, ¿no es cierto? Tiene que dar muestras de que comprende la dimensión de lo que significa la comunicación estatal, la comunicación social en manos del Estado y en una situación tan grave como esta de un conflicto en un país, en una sociedad como el Ecuador. Muy gentil, gracias César Ricaurte, director de Fundamedios, que nos ha acompañado durante esta tarde muy difícil para el Ecuador. Vamos a continuar actualizando a lo largo del informativo lo que está pasando. Un fuerte abrazo, gracias por este tiempo. Gracias César, un enorme saludo también para usted y para toda la audiencia.